Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho vía la plataforma Zoom. Le damos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez a nuestro instituto y por supuesto a los que nos vienen siguiendo desde hace 2 años prácticamente que nos vienen siguiendo, como Tania, como Gabriel, como Eulalia, como Charles, como Andrea. Hoy creo que se suma Carla Marangüello, que creo que es la primera vez que participa de una de nuestras charlas. Bienvenida, Carla. Y bueno, sin más prolegómenos, voy a pasar a presentar a nuestro expositor de hoy, Francisco Cuena Boy. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la misma universidad. Fue profesor titular de Derecho Romano en esa universidad, en la Facultad de Derecho de Cáceres y actualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander. Es autor de libros, capítulos de libros, prólogos a libros, entradas a diccionarios, traducciones y artículos en publicaciones periódicas y autor de reseñas aparecidos en su país, España, y en otros países como Italia, Portugal, Alemania, México, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, entre otros países. Fue y es integrante de tribunales de tesis doctorales y trabajos de investigación, comisiones para plazas de profesores catedráticos y comités científicos de numerosas publicaciones periódicas. Sus áreas de trabajo son el derecho romano, la tradición romanística, especialmente en Iberoamérica, la enseñanza del derecho romano y el derecho indiano. Paco, es un gusto tenerte en el instituto, te doy la bienvenida y el piso es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Viviana, por tu bienvenida y por estas amables palabras de presentación. Bueno, soy consciente de la limitación del tiempo, así que sin más preámbulo, agradeciendo a todos los presentes virtualmente, pues eso, su presencia, paso a desarrollar mi intervención. En su Thesaurus Indicus, publicado en Amberes en 1668, Avendaño pasa revista a los principales problemas éticos del virreinato peruano, sopesando los criterios de la teología y el derecho conforme al método de los autores de la Escuela de Salamanca, a la que él mismo puede ser adscrito. Seguramente el comercio de esclavos etíopes, o sea, negros africanos, era el más cruel de esos problemas. No así la esclavitud de los indígenas americanos, que a estas alturas del siglo XVII es ya una cuestión residual. Lo que preocupa a Avendaño es el comercio de esclavos negros, es decir, las compraventas de esclavos africanos en los mercados de Europa y América, lo que es su origen. En términos jurídicos, este tema forma parte del jus quod res pertinet. En términos de teología moral, se ubica en el ámbito de la justicia conmutativa. A diferencia de lo que suele ser habitual, en esta ocasión Avendaño apenas cita textos jurídicos, pero su discurso está lleno de reminiscencias de este carácter. Dado que el comercio de esclavos estaba sometido a la ley y el derecho, mal hubiera podido él indagar el aspecto moral del problema sin considerar a la vez el correspondiente régimen jurídico. Y es esta interacción lo que me propongo examinar. El telón de fondo de todo el problema es la extendida sospecha de que una gran parte de los negros que se venden, acaso la mayoría, no son auténticos esclavos. A los mercados europeos y americanos, esclavos y falsos esclavos llegan mezclados de forma indistinguible. El problema se origina en África. Si el examen de los títulos de servidumbre se descuida allí donde aún es posible, donde aún es factible, para los compradores de ultramar su comprobación resulta ya casi imposible. A ellos, el recelo general acerca de la veracidad de los títulos les plantea la duda de si lo que se les vende está o no dentro del comercio. El modo de gestionar esta duda es la preocupación de Sánchez, Molina y Revelo, jesuitas cuyas ideas expone y critica Avendaño y que admiten la licitud del negocio siempre que se guarde el ordenado sobre el examen de los títulos.
se compren los esclavos importados en gran número o uno a uno, Sánchez descarga sobre el comprador la averiguación del título de servidumbre y el deber de restituir cuando no puede comprobar su existencia. Revelo piensa virtualmente lo mismo. Por sí sola, esta doctrina parecería zanjar el problema. Simplemente, mientras no se disipa, la fama pública de iniquidad de la trata impide o suspende la buena fe de los compradores. Les obliga a indagar la verdadera condición de los que adquieren como esclavos y en su caso les impone el deber de restituir. Ahora bien, según Sánchez, después de varias ventas, averiguar el título ya es imposible, por lo que se libera al adquirente del deber de indagarlo. Es decir, desde el segundo o el tercero, a los sucesivos compradores, la mala fe del tráfico ya no les afecta, y salvo que hayan comprado positivamente de mala fe, no tienen obligación de restituir. El comprador de buena fe, que no logra superar la duda subsiguiente a la adquisición, no está obligado a manumitir quia indubio melior est conditio possidentis, porque en la duda es mejor la condición del poseedor. A esta conclusión había llegado antes Molina, según el cual la buena fe inicial es suficiente y perdura pese a la duda sobrevenida. Siempre, según Sánchez, el comprador de mala fe está obligado a manumitir. La mala fe no prevalece frente al que tiene mejor derecho, el propio etíope, cuyo potius ius consiste en retener su libertad natural, de la cual la posesión de mala fe no le ha podido privar. Cuando el vendedor posee de buena fe, Sánchez dice que el comprador, aun de mala fe, no está obligado a manumitir porque sucede al vendedor en su derecho. Con el mismo argumento, Molina defiende una restitución parcial proporcionada a la magnitud de la duda. La idea es que el comprador sucede en el derecho de un vendedor que comenzó a poseer de buena fe, porque no habría tenido que restituir aunque no hubiese logrado resolver la duda posterior, una más debido a la preferencia otorgada a la conditio possidentis. Ahora bien, esta explicación es tan discutible como esa especie de ius possessionis a la que remite. En derecho romano clásico, succedere in ius, que es la expresión que utilizan Sánchez y Molina, designa la sucesión universal e indica, por tanto, el ingreso de un sujeto en la misma posición jurídica global que tenía otro anterior, en la misma posición jurídica y global que tenía otro anterior. Pero la posesión es res facti, es una cuestión de hecho, de modo que propiamente hablando no hay una successio in possessione. Tampoco ayuda la sucesión particular del derecho justiniano. Ahora, los que suceden en el dominio únicamente de una cosa son también sucesores, pero mientras que el término ampliado aparece, además de en la sucesión mortis causa, sobre todo en materia de garantías reales, el sucesor, entre comillas, del que hablan Sánchez y Molina, es simplemente un comprador de esclavos. Sea como fuere, la tesis de estos autores es que el comprador, pese a su personal inseguridad e incluso mala fe acerca de la existencia del título, se beneficia de la buena fe del vendedor en cuanto successor in ius. En cuanto a Revelo, él explora el caso del mercader que ha mezclado de forma indistinguible esclavos comprados de mala fe con otros adquiridos de buena fe. Para algunos autores, si los primeros son más, deben ser manumitidos todos, quia melior es conditio innocentium, porque es mejor la condición de los inocentes. Y en cambio, si son menos, todos se pueden vender. Por su parte, Revelo piensa que al margen del número no se puede vender ninguno, porque la culpa del mercader no debe traducirse en injusticia para el inocente. Infelizmente, esta humanísima doctrina no satisface los estándares de la justicia conmutativa. De hecho, si la mezcla se hubiera producido sin culpa o con culpa solo venial, el jesuita portugués aconseja hacer un sorteo, con o sin acuerdo, de los esclavos para decidir los que deben ser manumitidos. No todos, porque no sería justo que el mercader sufriera un mal tan grave
sin culpa suficiente que lo justifique. El propio Rebelo informa todavía de otra iniquidad y de un remedio ideado para hacerla, digamos, llevadera. Se trata del peligro de muerte al que son expuestos los esclavos exportados a consecuencia de la navegación y del posterior e insoportable trabajo en las minas de oro y plata americanas. Atribuido a Francisco Suárez, el remedio podría consistir en mejorar la comodidad del viaje en barco, de modo que los esclavos puedan respirar textualmente, y en compensar el trabajo de los mineros justo aliquo pretio, con algún precio, con alguna remuneración justa. Bien, ¿qué piensa Avendaño de todo esto? Ante la imposibilidad de averiguar la verdad después de una o dos ventas, lo justo, dice, es restituir la libertad y, mejor aún, no comprar. Cuando el comprador de buena fe no logra superar la duda posterior, la posesión está a favor de la libertad, pro libertate. Esto debido a que, siendo por lo común injusto el título de servidumbre, no hay igual probabilidad por ambas partes que pueda inclinar la balanza a favor del poseedor. La buena fe del vendedor no aprovecha al que compra mala fide, sino que acaba en él. En cuanto al subterfugio de la successio in jus, es inviable al requerir un vendedor de buena fe cuya existencia es ilusoria, pues se sabe que la primera posesión de los que compraron a los importadores ya fue o debió ser dudosa. En la hipótesis de la successio, Avendaño considera probable la opinión de Molina sobre la restitución parcial, entre paréntesis, una restitución parcial de la libertad. Y en cuanto a la forma de hacerla, mejora del trato dispensado al esclavo dudoso, equiparándolo a un famulus y entrega de un salario, señala que si el esclavo lo prefiere, el juez puede compeler al dominus a aceptar el rescate, ya que su derecho es imperfecto y la libertad se debe favorecer al máximo. La mezcla de esclavos adquiridos de buena y de mala fe es óptima razón, según Avendaño, para manumitirlos a todos. Si fueran pocos los falsos esclavos, habría que identificarlos mediante conjeturas probables para no impedir la venta de los demás. El sorteo le parece inaceptable por el riesgo de perjudicar a muchos de los esclavizados sin título y porque el consentimiento, aunque lo dieran, estaría viciado. El amo no puede imponer el sorteo porque no es verdadero propietario de la multitud de los que compró, sino solo de los lícitamente adquiridos. En caso de duda igual por ambas partes, la libertad debe ser preferida a la servidumbre. Sobre la injusticia implícita en el transporte de los esclavos por mar, Avendaño señala que esos riesgos son extraños a la naturaleza de la trata. Y sobre el trabajo en las minas, traza una significativa diferencia entre los etíopes y los indios. Los etíopes, supuestamente esclavos con justo título, plantean la única dificultad de saber si ya en sus lugares de origen eran usados de aquella forma. En cambio, los indios no eran esclavos en su infidelidad y su condición no debe ser peor una vez convertidos. La ratio, por consiguiente, es diversa en unos y en otros. Intercalo ahora algunas observaciones sobre la restitución y sobre el probabilismo. La restitución de la que hablan los autores, Sánchez, Molina, Avendaño mismo, es un deber moral independiente de la existencia de un correlativo deber jurídico, lo que no excluye que su cumplimiento pueda necesitar, según los casos, la realización de tal o cual acto jurídico particular. Su finalidad es restablecer la igualdad inherente a la justicia conmutativa mediante la devolución de algo injustamente quitado o retenido. La desigualdad que intenta corregir nace de una commutatio voluntaria, un pacto o un contrato, o bien involuntaria. Estas últimas se producen cuando alguien usa de las cosas, la persona o las obras de otro contra su voluntad. Pues bien, para los etíopes que no son esclavos, su propia venta es evidentemente una conmutación involuntaria e injusta. Debemos, pues, preguntarnos si puede la buena fe obviar el carácter fraudulento o violento que la operación reviste frente a su víctima. Además, dado que la injusticia la sufre el individuo vendido, la restitutio que importa es la que se le debe a él,
no la que podría ser necesaria entre el comprador y el vendedor. Esa restitución debería incluir la recuperación de la libertad, y de ahí el uso del verbo manumitir para nombrarla. Aunque si el falso esclavo no ha dejado de tener la posesión de su libertad, difícilmente podrá consistir la restitución en una auténtica manumisio, jurídicamente tan inviable como la compra de cosa propia. Pero decía, ¿la pérdida de la libertad natural por uno que no es esclavo puede depender de la fides con que es vendido y comprado? Según Azpilcueta, la simple duda obliga a restituir. En cambio, para Sánchez y Molina, la buena fe del vendedor suple la duda e incluso la mala fe del comprador, de tal forma que la restitución se limita a los casos de mala fe inicial del adquirente si prescindimos de la fides del vendedor. Todo esto da la desagradable sensación de que el deber de restituir se admite con la boca pequeña, es decir, con la mira de librar de él a cuantos más compradores mejor, y en medio de notables reticencias para reconocer al negro injustamente esclavizado su derecho y su condición de libre. A fin de cuentas, como dice Revelo, el poseedor de buena fe no debe sufrir daño por causa de la restitución. Luego el peso de su indemnidad lo soporta íntegramente el negro. La regula iuris sobre la preferencia del poseedor no menciona en realidad la bona fides, sino la duda. Indubio o imparidubio melior est conditio possidentis. La idea es que la duda puede ser razón suficiente para descartar el deber de restituir, y el punto más delicado es su compatibilidad con la buena fe. Pues bien, si pensamos la duda como una zona gris entre la buena y la mala fe, el derecho romano no la contempla. En particular, la duda sobrevenida es intrascendente siempre que la posesión haya comenzado bona fide. El derecho canónico no se conforma con la buena fe inicial, pero tampoco atribuye a la duda efectos concretos ni la equipara a la mala fe. Para Azpilcueta, la duda no se compadece con la buena fe. Sánchez y Molina consideran, en principio, que el que duda si la cosa es o no suya no tiene buena ni mala fe, y dividen la duda en inicial, que impide comenzar la usucapión, y sobrevenida, que permite completar la iniciada de buena fe. Con antecedentes en Bártolo y desarrollada fundamentalmente por los canonistas, esta es la doctrina jurídica en la que se basan las propuestas de los dos jesuitas, Sánchez y Molina, sobre el tema de la duda y la restitución. En cuanto al probabilismo, más brevemente, se trata de un método que facilita el paso de la parálisis causada por la duda a un estado de seguridad moral suficiente para la acción. No se trata de obtener la certeza absoluta, sino la seguridad de conciencia necesaria para el acto moral. La utilidad de una doctrina así parece evidente ante las tan abundantes dudas nacidas de la sospecha de que muchos de los negros que se comerciaban no eran legítimos esclavos. Según Avendaño, la regla sobre la conditio possidentis no favorece al comprador de buena fe, que duda después sobre la condición del esclavo y no logra alcanzar la verdad, pues no hay probabilidad igual por ambas partes, sino certeza moral de la injusticia del título, o al menos una probabilidad que casi vence a la duda. Por otro lado, sobre la justicia del título, una opinión probable es suficiente para hacer posible la esclavitud salva consciencia. Probable es la opinión de Molina relativa a la restitución parcial y la persuasión acerca de los esclavos que se deben excluir de la venta. En caso de estar todos mezclados, basta asimismo que sea probable. Por último, la compatibilidad de la conciencia segura con la duda nos indica que el probabilismo de Avendaño se conforma con una certeza relativa, siempre inferior a la moralis certitudo, por mucho que la fama común o pública confiese tenazmente la injusticia de los títulos de esclavitud. Para ir terminando, si Avendaño no hubiera dicho más que lo que ya hemos visto, deberíamos concluir que condenaba sin paliativos el comercio de esclavos africanos. Hasta ese punto rechaza todos los argumentos de Sánchez, Molina y Revelo. Sin embargo, hacia el final de su exposición puntualiza todavía lo que él cree se debe sustentar sobre la cuestión, y esa sucinta pars construens nos impide concluir de aquella manera.
Inicialmente, Avendaño repite las ideas ya expuestas. La negociación de esclavos etíopes es en su mayor parte ilícita, injusta y sujeta a restitución. Ilícito es comprarlos en Indias y en Europa, ni siquiera uno o dos mientras haya sospecha, porque de cada uno se ignora, igual que de todos, si fue adquirido con justo título. Las sucesivas ventas no mejoran el titulus servitutis, no cabe prescripción contra libertatem y sí, en cambio, contra servitutem, etcétera, etcétera. Y de pronto, en el penúltimo párrafo, un giro completamente inesperado. La compra dicha en Indias y en Europa, justificari potest aliqualiter, se puede justificar de algún modo. Esto dice Avendaño. Y alega 7 razones en ese sentido. Autores como Morina, Rebelo y otros no condenan abiertamente esa negociación. En la práctica todos la usan. Los vasallos pueden seguir el ejemplo del rey, que la permite e incluso interviene en ella. Si los obispos excomunican a los ladrones de esclavos, es porque piensan que los amos no tienen un certum jus, un derecho seguro. Es porque creen que lo tienen, perdón. Puesto que los africanos parecen haber nacido ad serviendum, servir, para la tranquilidad de los compradores quizá pueda bastar un minor titulus, siempre que no sea inverosímil. Sin los esclavos etíopes, la república en Indias sucumbiría. Por eso, siendo los más viles entre los hombres, se puede dispensar frente a ellos algún requisito del jus gentium. Y por último, los reyes tienen urgentes motivos para permitir y autorizar su exportación a las Indias. ¿Admite Avendaño la lentitud moral del comercio de esclavos sobre la base de estas razones? Es muy difícil decirlo y aún más por la sorpresa que reserva para el final. La advertencia a los propietarios de que el jus domini que creen tener sobre los esclavos es tan dudoso que hace necesario caminar con los ojos casi cerrados para no enfrentarse a la luz de la verdad. En todo caso, me parece oportuno detenerme un momento sobre las razones quinta y sexta. Ambas traicionan una concepción de los negros africanos, nacidos ad serviendum, los más viles entre los hombres, cercana a la esclavitud por naturaleza de Aristóteles. Pero Avendaño no asume explícitamente esta tesis, por lo que su sugerencia de que se puede usar manga ancha con los etíopes, esclavizarlos con un título ligeramente creíble y atropellar en algún grado el jus gentium, todo esto causa especial malestar. Una comparación con los indios capturados en guerra justa parece esconder, en el fondo, la misma calculada ambigüedad. Cuando compramos y vendemos esclavos etíopes, nos dice Avendaño, los tratamos servorum iure, los tratamos como esclavos sin ningún remordimiento, pese a haber en ellos menor motivo de esclavitud que en los indios vasallos y rebeldes. En realidad, de las 7 razones alegadas, la única de verdadero peso, material, económico o político, no peso jurídico, es aquella que admite ser hombres tan bajos y en tan gran cantidad esenciales para la conservación de la República en Indias. Cerca de ella caerían también los urgentes motivos de los reyes para permitir el comercio de esclavos negros. Y concluyo. Avendaño escribió el Thesaurus Indicus para instrucción de las conciencias de sus lectores, pero me parece a mí que el tema expuesto probablemente puso entre paréntesis ese propósito. En efecto, la gavilla de razones contradictorias que junta arroja un resultado tan ambiguo que no aporta ninguna seguridad. El comercio de esclavos, por otra parte, no era quizá el mejor terreno para aplicar el probabilismo. Pero aparte de eso, o además de eso, Avendaño subordina el suyo, su probabilismo, al crudo realismo, apenas encubierto, de las 7 razones que siguen a su famoso aliqualiter. Es todo, muchas gracias. Espero haberles interesado mínimamente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente fue muy interesante. Abrimos ahora un espacio para comentarios o preguntas. Nos quedan unos minutos para este bloque. Cuando se termina, volvemos a ingresar con el mismo link,
faltan 6 minutos. Ahí veo, bueno, aplausos de Andrea Bulnes. El doctor Abasolo tiene una pregunta. Doctor Abasolo, tenga en cuenta que si la pregunta es larga, la van a responder en el bloque siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paco, por prestigiarnos con tu conferencia, con tu aporte siempre tan profundo. Bueno, yo soy un ignorante total sobre Avendaño y cada una de las cosas que te escuchaba me despertaban, despertaban curiosidad. Sé que lo tuyo no necesariamente tiene por qué ser un trabajo sobre Avendaño, lo tuyo es trabajar el pensamiento jurídico en su época y tal vez lo que yo te pregunte me tengas que decir que no lo sabes y está muy bien. Sé que puedo apuntar algo de eso, así que... Probemos suerte. Pero incluso yo empezaría con una pregunta que veo que vos te la has formulado en parte, la primera, esto de la ambigüedad tan interesante, ¿no? Ese ir y venir y no decir mucho, o decir demasiado. Y ahí la pregunta, la primera que te haría, es, por un lado, si hay alguna explicación, primero, de por qué él se decidió a escribir y a publicar esto. O sea, un texto tan complicado, y tal vez con pocas definiciones, no con pocas definiciones, el libro está plagado de definiciones, me refiero con poco posicionamiento, ¿no? De él. Y la otra, que está muy vinculada, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y cómo es que consiguió editor para poder publicar algo? No sé si se puede saber. Uno, a veces, tal vez lo tuyo son sospechas, son impresiones, y por supuesto que impresiones de alguien conocedor como vos serían muy buenas, ¿no? Pero yo sé que estoy preguntando cosas que no son las que has trabajado, por lo menos formalmente, para esta exposición. Y después seguiría con alguna otra. Bueno, si les parece, cortamos acá y volvemos a entrar, así no le cortamos la respuesta a Paco. Nos vemos en unos minutos con el mismo link. Gracias. Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte de la charla del doctor Cuena Boy. El doctor Abasolo había hecho unas preguntas, así que Paco, adelante. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la motivación de la obra, algo puedo decir, porque Avendaño, claro, como hacen todos los autores, explica esto en el proemio dirigido al lector. Ahí dice, hoc meum opus hic labor est thesaurus indicus, sed pro conscientia indicorum quorum libit instruenda. Es decir, él asume la posición de moralista, que es la suya, él no es propiamente jurista en principio, sino que escribe como moralista, y lo hace para instruir las conciencias de los lectores del virreinato peruano en primera instancia, ante los problemas que allí se plantean, problemas políticos, fiscales, comerciales, y entre ellos, pues del comercio de los esclavos negros. O sea que esa es la motivación, esa es la motivación. Por otra parte, no me parece, yo no diría, mejor dicho, que Avendaño se abstenga de tomar posición. Bueno, en realidad sí, pero lo hace por el procedimiento de saturación, es decir, adoptando todas las posiciones posibles, de manera que al final uno se queda sin saber cuál es realmente la suya. Y no es este el primer tema en el que me encuentro con algo semejante. El probabilismo, el realismo, esas características propias de la situación en América o en Indias, ¿no? Y de esa orden de los jesuitas, etcétera. Pues no sé si todo esto es suficiente para explicar esa ambigüedad tan calculada de este autor, que por lo demás es interesantísimo. En cuanto a cómo pudo encontrar editor, pues es que no solo que encontrara editor, sino que encontró un magnífico editor de Amberes, nada menos, de un centro editorial extraordinario en esa época. Y si uno ve, aunque sea a través de Google Books, la primera edición del la edición del Thesaurus Indicus de 1668, se da cuenta de que es una edición, no diré de lujo, pero desde luego muy, muy, muy cuidada. Pues no sé, quizás Avendaño, desde luego en el contexto peruano, sin duda alguna, pues contaba con el apoyo de la Orden de los Jesuitas,
que era impulso suficiente como para lograr que esta obra, tan interesante por lo demás, pues se editara. Bueno, eso es lo que diría. Yo voy a hacer 2 preguntas y después seguimos si el doctor Abazo lo tiene más o alguien de los asistentes quiere preguntar algo. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, si vos estudiaste o sabés de la influencia que haya tenido Avendaño en España. Si se lo leía, si se lo citaba, qué opinión se tenía de Avendaño. Y en segundo lugar, digamos, te escuché referirte a Avendaño como moralista. ¿Teólogo moral lo considerás? Y si podés contarme un poco qué obras escribió como teólogo moral. Muchas gracias. Bueno, pues sí que tuvo influencia en España y sí se le leía. La investigación moderna no le sitúa a la misma altura que no sé, que Molina, por ejemplo, Luis de Molina o que Francisco Suárez, Soto y los demás, ¿no? Pero desde luego Avendaño sí que era leído, en España y por ende en toda Europa en esa época. Ciertamente es un teólogo moral, él no estudió Derecho, él se fue muy jovencito, con 10 años creo que tenía, a Perú, probablemente como familiar de Juan de Solórzano Pereira, que iba para cubrir su cargo de auditor de la audiencia, de la Real Audiencia de Lima, y allí estudió con los jesuitas, pero no estudió Derecho, estudió Teología y luego se hizo sacerdote. Y de hecho, pues se dedicó también a la enseñanza, pero siempre en centros de la Orden Jesús, bueno, y también en la Universidad de San Marcos, pero teología. Lo que él enseñaba eran materias relacionadas con la teología y la moral. Sé que escribió otras obras que además he visto los títulos recientemente, pero no te puedo decir en este momento los títulos, esos títulos que escribió más, no sé si más como teólogo moral, porque desde luego el Thesaurus Indicus no es una obra como la que escribió el gran admirado por Avendaño, Solórzano Pereira, no es una obra de un jurista como Solórzano, aunque evidentemente tiene una relación estrechísima con el mundo del derecho. En cambio, como teólogo y como moralista, como teólogo más bien, escribió otras obras de las que ahora en este momento no te puedo dar razón. Pero las escribió, y muy voluminosas también. Bueno, muchas gracias. A mí me sorprende porque cuando yo trabajé a los teólogos morales, los trabajé para los temas de familia, todos los que escribieron estas obras, Cartillas Espirituales, Vergeles del Alma, estas obras dirigidas a las mujeres solteras, a las casadas, a las viudas, a las monjas, y nunca lo había visto, me parece no haberlo visto a Avendaño, pero lo voy a revisar en mi tesis a ver si lo tengo citado a Avendaño en esa faceta. Ya, pues no sabría decirte, porque no sé, ese tipo de literatura es más pragmática, digamos, ¿no? Se sitúa a un nivel más cercano de la práctica y quizá un autor culto, entre comillas, como Avendaño, pues no llegara hasta ahí, se me ocurre esa posible explicación. O quizá la fecha en la que se publicó pues impidió que ya muchas obras anteriores pudieran, en fin, no lo sé. Okay. No lo sé. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Básolo, yo lo corté, creo que usted quería seguir preguntando. No, pero como hacemos siempre, acá los que tienen prioridad son los invitados. Así que yo hago un poco de tiempo para que los invitados pierdan su vergüenza. Pero mientras tanto podemos ir preguntando alguna otra cosa. Así, porque realmente es un personaje interesantísimo, que entre paréntesis, yo no sé si estoy buscando mal, pero las biografías que están en internet hablan de que Avendaño fue más que centenario, que tuvo, yo no sé si es que hay un error de transcripción o de alguien que no ha sido cuidadoso, pero la cifra me da 104 años. ¿Pero qué fecha de...? Me da 1594, 1698. Sí, nació en 1594 y murió, sí, pues puede que sí. Bueno, de los 80 lo años, cual también traería una dosis de curiosidad extra en el personaje. Pues sí. Hay una
Una biografía de Diego de Avendaño, por supuesto, en la Real Academia de la Historia. Esa es completamente fiable. Y luego, claro, está la introducción de este latinista venezolano, Ángel Muñoz García, a la traducción del Thesaurus, que también es soberbia, la verdad. No, y entonces, y fuera de esto, la pregunta era, ¿se puede traslucir a través de la misma obra? ¿Cuáles son sus fuentes de conocimiento para reflexionar sobre, por ejemplo, el tema de la esclavitud? ¿De dónde saca la noticia? ¿Es un autor que tiene algún contacto con la realidad o es un saber libresco, vamos a decirlo así, que extrae de otros libros y... Pues a ver, lo que se refleja en el capítulo del Thesaurus dedicado a este tema es completamente libresco. Avendaño vivía en Lima y por lo tanto experiencia directa de la esclavitud negra podía tener con suma facilidad, ¿no? Porque ese era uno de los escenarios principales en los que ocurría este fenómeno. Sin embargo, su capítulo sobre el comercio de esclavos etíopes está construido completamente sobre la base de los argumentos de los autores que he ido citando. Sánchez, Tomás Sánchez, Molina, que es anterior en realidad a Sánchez, y el portugués Fernando Rebelo. Y otros muchos, Esteban Fagúndez, portugués también, Solórzano Pereira, Azpilcueta y otros varios, a los que da, sin embargo, mucha menos importancia. En cualquier caso, lo que él hace es un debate de ideas. Así como Molina en el de Justitia et Iure y Rebelo en De Obligationibus Justitiae muestran un conocimiento minucioso de la realidad de la esclavitud, desde sus orígenes en África o incluso en Asia, en China, en Japón, hasta que se venden los esclavos en el mercado de Lisboa, en el de Sevilla o en el de Portobelo. Es decir, están perfectamente informados acerca de lo que sucede en la realidad. Avendaño descansa sobre esa información que le ofrecen estos autores, exclusivamente. Hace un debate de ideas, expone los argumentos de esos tres, los critica, los demuele porque en realidad son poco consistentes, son contradictorios, el tema es demasiado problemático, y luego nos sorprende al final con ese al igual. Bueno, uno no sabe a qué carta quedarse. Yo me quedé pensando en la pregunta que te hice y me fui a mi tesis a ver si Avendaño se lo cita, y se lo cita Avendaño con su Thesaurus en los pleitos conyugales. No tengo la cita de en qué pleito se lo cita, pero me pregunto, ¿no? Ahora no recuerdo porque lo escribí hace muchos años, sobre qué materias podía haber escrito Avendaño que pudieran servirle a alguna de estas mujeres que pleiteaba contra el marido o marido que pleiteaba contra una mujer. Pues, a ver, razono en abstracto, si se me entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, matrimonios entre español y mujer indígena. Por ejemplo, poligamia. El típico español que pasa a Indias y deja una esposa en la península y se busca otra en Perú. Problemas de este estilo que estaban a la orden del día, de eso se ocupa Avendaño sin ninguna duda, como también de la Peña Montenegro, en el itinerario para párrocos de indios, etcétera, o Villarroel, etcétera. Ese tipo de problemas. Perfecto, bueno, ya lo descubrimos. Entonces, una data más. En los pleitos entre marido y mujer, en el siglo XVIII y XIX, en el Virreinato de La Plata, lo tenemos a Avendaño que se lo están citando. Así que sí, es una data buena para vos también. Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario que hacer, si Paco quiere agregar algo. No sé, yo, esta cuestión del probabilismo, que para mí es pues, relativamente nueva y todavía muy sorprendente, pues pensaba yo que igual ustedes me podían decir algo acerca de esta peculiar doctrina, que tiene distintos grados, porque está el probabilismo, que es lo de Avendaño, está el probabiliorismo de otros y está el tutiorismo, es decir, en una cuestión moral dudosa, uno se justifica y obra bien
o suficientemente bien si sigue una opinión probable, aunque no sea la más probable, basta con que sea probable, o más probable que la otra. Eso sostiene Avendaño y los meramente probabilistas. Los probabilioristas consideran que no, que en una cuestión moral dudosa hay que seguir no una mera opinión probable, sino la más probable. Y por último están los tutioristas, o creo que se dice así, que dicen que ni lo uno ni lo otro, que ante la duda, mientras no se resuelva la duda y se alcance la seguridad, hay que abstenerse. Claro, la cuestión de la esclavitud de los negros es tan grave, tan sumamente grave, que sí, que no basta la existencia de la duda para justificar la aplicación del probabilismo. Me parece a mí. Y me parece no con la mentalidad de un hombre del siglo XXI, sino que eso mismo se podía haber dicho en el siglo XVII, exactamente igual, porque se está hablando de la libertad de un ser humano. Y la libertad, dice en varios textos del Digesto, es un bien inestimable, es imprescriptible, no se puede tratar de cualquier forma, no se puede subordinarla al probabilismo de una mera opinión. Y sin embargo estos lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Para dar seguridad a los compradores, al comprador de no sé qué, del cercado de Lima que quería tener un esclavo, para que su vecino no fuera más que él. O, no sé, esto es una cosa verdaderamente, bueno, en realidad, yo qué sé si en realidad, he leído, mejor dicho, que este discurso tan ambiguo de Avendaño se inscribe en una línea de crecimiento exponencial de la esclavitud que arranca antes de él y que conduce pues bueno, a lo que más o menos todos conocemos, hasta el final hasta la abolición, de la esclavitud. El tráfico se incrementa, pasan miles y miles de esclavos continuamente a América sobre todo, y bueno, el fenómeno adquiere tal dimensión que los moralistas se plantean la necesidad de justificarlo, de buscar alguna vía. Yo creo que fracasan completamente. Y esto lo tengo estudiado en un artículo mucho más largo que se publicará en el Anuario de Historia del Derecho Español. Pero bueno, Avendaño pues forma parte de este movimiento. En el fondo lo que hace Avendaño es lavar las conciencias de todos los que quieran procurarse un esclavo. Eso es lo que hace. Tal cual. La obra que era necesaria para ese momento. En ese momento era necesario contar con una obra de este tipo. Claro, necesaria depende de para qué, porque decir necesaria, ¿desde qué punto de vista? Para el negro eso no era necesario. No, claro. Bueno, ahí hay una pregunta. Bueno, pero ahí veo justamente esa explicación del editor. Más allá de cuando dije el editor no me refería al editor imprentero, sino al que financia, al productor de la edición. Sí, los jesuitas. Con este último comentario parece mucho más, digamos, mucho más razonable, no razonable en el sentido nuestro, sino que hay una causa que explica el interés, ¿no? Qui prodest, sí. ¿A quién beneficia esto? Ahí está. Una pregunta, creo que había una pregunta de Andrea Bulnes. Andrea, ¿tenías la mano levantada? Sí, buenas, me pareció verla, pero sí. No, solamente, digamos, tomar conciencia de la gravedad del asunto a nivel humano de esa época, ¿no? Del tema de la necesidad de justificar. Solamente hice un ok como que había entendido la explicación última del profesor. Así que nada, lamentable, pero bueno. Y estaba pensando también que Perú es uno de los países de los que yo conozco donde es súper común tener una persona que viva en tu casa y que solo se vaya los domingos a la suya. Es como que clase media, clase un poco baja, es raro que no tenga la chica que vive en su casa. Y creo que acá en Argentina no es así, y me parece que eso también tiene un poco que ver con que la esclavitud estuvo tan naturalizada en su momento. Bueno, sí y no, si me lo permite. Eso es una tradición, digamos, virreinal, o una herencia del mundo, del antiguo régimen, vaya, si me puedo expresar así. Porque en ese mundo anterior a la Revolución Francesa, perdón por el esquematismo, pues hay muchas figuras de servidumbre. No está solamente la esclavitud,
sino también la figura del famulus, por ejemplo, del familiar. Y yo creo que esto a lo que usted se refiere entronca más que con la esclavitud, con esa otra figura, del siervo que no es esclavo. Me parece a mí, que todavía se regula, por ejemplo, en el Código Prusiano de 1794 y en algunos de los primeros códigos civiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por la aclaración. No sé si hay alguna pregunta más. Doctora Básolo, ¿quiere hacer algún comentario? Vamos cerrando. Una cosa breve, pero yo la veo asentir o mover la cabeza a Carla y me da ganas de preguntarle qué es lo que está pensando, porque entiendo que es historiadora colonial y entonces nos puede aportar algún elemento desde otra perspectiva, que no es la nuestra, pero que nos enriquece. ¿Qué tal? Sí, bueno, no, justamente soy de otro palo, soy historiadora del arte y hace poco defendí el año pasado mi tesis de doctorado. Trabajé con un corpus de arquitectura colonial, particularmente en la provincia de Chucuito, en Perú, en el sur peruano, a fines del siglo XVII y XVIII. Mi objeto de estudio giró en torno a esto, ¿no? Pero al ser las iglesias jesuíticas, me empecé a internalizar un poco más en una línea de pensamiento y de adoctrinamiento, y eso me llevó al probabilismo, que además no lo había escuchado tampoco hasta tardíamente, digamos, me encontré con el probabilismo en un seminario de doctorado ya muy avanzada en la tesis, y como me presentó un nuevo mundo. No conozco tampoco demasiado la obra de Avendaño, sí lo que respecta a lo que es el adoctrinamiento en relación con esta teoría y este sistema moral del probabilismo, y me resultó muy interesante darme cuenta de que se adscribía también en cierta forma a una línea que ya estaba impulsada sobre todo por José de Acosta, que tuvo tanta impronta en lo que fue el adoctrinamiento jesuítico, que había muchas ideas compatibles de estos escritos tempranos jesuíticos no solo con Avendaño, sino con el probabilismo, que resultó muy útil en América para lo que fue la flexibilidad en relación al adoctrinamiento, poner en duda esto del conocimiento objetivo ante determinadas situaciones y ver qué pasa con los casos puntuales. Incluso cuando la escuchaba a Viviana, recuerdo el trabajo, no sé si lo ha escuchado, de María Elena Imolesi, que ella trabajó con los matrimonios, y en el contexto reduccional guaraní, ella plantea que se acudía al probabilismo muchas veces para resolver determinadas circunstancias, donde, bueno, justamente, ¿no? Estaba la duda de cómo proceder en relación a la costumbre local, y por otro lado lidiar con estas nuevas costumbres que eran impuestas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo particularmente me interesé por la cuestión del adoctrinamiento y me encontré con esto, con que ya la producción jesuítica temprana, y sobre todo con José de Acosta en su De Procurandam Dorum Salute, ya planteaba muchas cosas que después tuvieron mucha compatibilidad con esta doctrina moral, digamos, ¿no? Y que fue muy útil para poner en duda ciertas cuestiones relativas al cristianismo, a la historia de los apóstoles, a la historia de la religión. Y de hecho, bueno, creo que tiene lógica que después en el Sexto Concilio Limense, cuando se justifica la expulsión de los jesuitas, se hace explícita referencia al probabilismo. Se habla de esto de las doctrinas relajadas, laxas, ¿no? El laxismo, a mí sí. parece muy interesante el probabilismo, y bueno, si bien soy de otro terreno, quería escuchar un poco también qué pasaba en otros ámbitos, ¿no? Pero que además, sobre todo en el contexto colonial, sabemos que estaba todo bastante ligado, ¿no? Pues sí. No mucho tiempo después de que se publicara el Thesaurus de Avendaño, un papa, no recuerdo cuál, prohibió la aplicación del probabilismo en determinados sectores doctrinales, digamos, y lo permitió, si no recuerdo mal, eso se refleja todavía en un tratado salmantino de moral prácticamente del siglo XIX, lo permitió únicamente en el ámbito de la justicia conmutativa.
Acosta, en el de Procuranda Indorum Salute, pues claro, trata de resolver con ese probabilismo avant la lettre, diríamos, una multitud de problemas concretos que plantea el contacto de los españoles con un mundo nuevo, completamente nuevo, y con unas gentes completamente distintas. Pero en esa instancia, en esa primera instancia, se puede decir así, el probabilismo todavía se aplica en beneficio de los indígenas americanos. Lo malo es cuando en Avendaño y en el tema que yo he expuesto, el probabilismo se pone completamente de parte del dueño de esclavos, del comprador de esclavos, del esclavista. Y ahí la cosa ya no tiene ninguna justificación. Por otra parte, en términos meramente humanos, esta desgraciada evolución no me parece tan sorprendente, se produce más o menos siempre. O sea, una teoría, una doctrina nace con la mejor intención y después de un tiempo se acaba corrompiendo o la acaban corrompiendo, ¿no? Así que, efectivamente, entre los autores de la Escuela de Salamanca, el que pasa por ser creador, o por lo menos autor principalísimo del probabilismo, es Bartolomé de Medina, que todavía no lo tengo leído, pero desde luego es un puntal fundamental en el desarrollo de esta doctrina, y yo creo que es posterior, creo que es jesuita también, pero posterior a Acosta. Posterior a Acosta. Es él el que la racionaliza, sistematiza y desarrolla esa doctrina, esa teoría. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Carla también por tu comentario. Doctora Básolo, no sé si... Me estaba acordando, antes de cerrar, una cosa, con el que se me ocurre que podrías tener un diálogo interesante, porque es con Esteban Llamosas. Esteban Llamosas viene trabajando todo este tema de las doctrinas. De hecho, alguna vez lo he escuchado, no he conversado, lo he escuchado dando explicaciones sobre este tema del probabilismo, y tal vez te pueda resultar particularmente enriquecedor, porque pues él, sí. Así que para eso estamos, después para establecer los puentes, para tender los puentes. Sí, señor. Me parece muy bien, te agradezco el dato. Muchísimas gracias, Ezequiel. Para eso estamos acá, para tender puentes, para conectar a los investigadores, para pasar datos, ¿no? Todo lo que nos pueda ser útil a todos. Bueno, yo voy cerrando, yo me despido del auditorio, te agradezco muchísimo, Paco, que hayas estado acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por acogerme. Al contrario, fue un gusto para nosotros tenerte. Yo me despido y le paso la posta al doctor Abásolo, que va a cerrar formalmente la charla. Muchas gracias. Sí, y que también reitero mi gratitud con Paco, que además nos ha venido acompañando como oyente y como agudo participante con preguntas muy interesantes y muy valiosas. Y que además también les cuento, para los que se aproximan al mundo de la historia del derecho, y aún para los que nos acompañan habitualmente en el Instituto de Historia del Derecho, que Paco es un colega nuestro, bueno, de Viviana y mío, en el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, que es otra entidad muy valiosa, muy, muy tradicional, con grandes maestros. Lamentablemente hoy Eduardo Martiré, que ha sido presidente de este instituto, estaba inscripto en la charla y debe haber tenido un inconveniente, pero que les cuento, tiene colaboraciones muy valiosas, donde acá hago un mea culpa como miembro del instituto, pero las actas del instituto tienen trabajos muy buenos, pero son poco accesibles. Entonces hay cientos de ponencias de altísima calidad que están desperdigadas y son muy difíciles de consultar. Por ejemplo, para quienes son historiadores de otras disciplinas, es algo muy valioso la cantidad de trabajos. Yo creo que el Instituto Internacional, no quiero exagerar, pero debe tener 3.000 ponencias publicadas desde 1966. Los 20 congresos, los casi 20 congresos, ¿sí? O los 20 congresos, y todas las ponencias que se publican, tenemos la culpa de no hacer lo suficiente para divulgarlas, pero hay mucho material ahí sobre temas, por ejemplo, de 17, de 18.
de siglo XVII, de siglo XVIII. Bueno, así que es un gusto tenerlos acá presentes a todos. Es un gusto, Paco, nuevamente tenerte acá, y ya te estamos convocando para alguna otra reunión. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.